Un caluroso aplauso para recibir a Biónica, que está con nosotros esta mañana desde Bolivia. Desde Bolivia, desde Cochabamba, Bolivia. Ya es la cuarta ocasión que vienes a la República Mexicana con tu música. Sí, Cuéntanos. siempre venimos, hacemos medios, como ustedes hemos tocado también acá. Y pues me encanta México, me encanta la comida, me encanta la gente, me siento como en casa acá. Ahora, cuéntanos de este próximo material discográfico, que es en vivo, Sí. con canciones, bueno, es un compilatorio de tus éxitos. Sí, son 6 canciones que grabamos en los estudios Hit Factory en Miami, es totalmente en vivo. Tenemos músicos increíbles que me han ayudado, también lo filmamos, están los videos en YouTube. Y ha sido un gran reto para mí hacer un disco completamente en vivo, cantar la canción de principio a fin. Ajá. Casi ¿Tienes tan invitados difícil. también? Tengo invitados, tengo a Valeria Pérez, que está haciendo nuestro sencillo Tormenta. Ok. El Stentorles en Desde Cero. Es un muy lindo disco. Ok, pues a hacer lo que mejor sabes hacer, ¿no? Como dicen, a Biónica con nosotros esta mañana, le damos un fuerte aplauso. ¡Bravo! Me miras como si supieras que se nos viene una tormenta y yo sin un refugio en donde estar. Me hablas de una despedida que han cambiado nuestras vidas y ellos no se pueden separar. Que se nos fue el amor, que todo se perdió, que sola estás mejor. No hay más que pueda cambiar, que pueda intentar. Si me dejaste de amar, yo sé que si te vas, te llevarás todo mi mundo y más. Dijiste que quizás no vuelvas, no vaya a ser que te arrepientas, no vaya a ser que vuelvas al final, queriendo hablar de mí cuando no esté aquí y llores tú por mí. No hay más que pueda cambiar, que pueda intentar. Si me dejaste de amar, yo sé que si te vas, te llevarás todo mi mundo y más. Gracias. ¡Bravo! ¡Fuerte! Que se escuche ese aplauso. Sabes que no es a Biónica. ¿Mande? no es fácil tocar en vivo cuando sabes que tanta gente te está viendo y así en un estudio. Pero lo haces muy bien, de verdad. Se me pone un poco nervioso. ¿Verdad? No, no pasa nada. Oye, platícanos por qué le pusiste ese material discográfico Entre Líneas. Entre líneas son las cosas ¿Qué que representa? son las cosas que pasan en el proceso de hacer música, en todo la historia que tengo de los altibajos de la música. Hay muchas cosas que pasan entre líneas que por ahí la gente a veces no ve. Ok. Inclusive en la hora de grabar o los nervios a la hora de tocar en vivo. Hay muchas Todo cosas. lo que sucede entre líneas. Ujú. Oye, ahorita ¿qué nos vas a interpretar? Se llama Instinto Animal. Instinto Animal. Sí. Ok, adelante. Fuerte el aplauso de nueva cuenta. Venga. Yo voy a ser quien te desarme, no puedes ser tan indomable. Hay algo y no vas a decir que no. Te escondes tras una armadura, luego me miras sin censura. Hay algo y no vas a negarlo, no. Vas a enloquecerme. Hay algo de ti, lo puedo sentir. Es casi irreal.
instinto animal. Yeah. Yeah. Una atracción inexplicable, como el magneto a los metales. Hay algo y no vas a decir que no. Y voy a tenerte. Hay algo de ti. Lo puedo sentir. Es casi real. Instinto animal. ¡Venga! Gracias. Muy bien. ¿Qué significa aviónica? Aviónica, me gustan mucho los aviones desde chiquito y siempre quise ponerle un nombre de banda. Es un proyecto solista, pero siempre me gustó el nombre de banda y Aviónica suena bien. Oye, y en ese material discográfico me platicabas que hay guitarristas de grandes artistas. Sí, está el guitarrista de Juanes, está el guitarrista de Chayanne, de Ricky Martin, Pete Wallace, que toca los teclados, es un gran también. Andrés Saavedra, que es nuestro productor, ha ganado hartos Grammys. Tengo gente increíble en este disco, de verdad. Y dentro de la promoción de este material discográfico te vas a ir a Colombia, a Bolivia, vas a andar por diferentes partes de la República Mexicana. Sí, nos vamos a Colombia mañana. Ajá. Y luego voy en marzo a Bolivia. Tenemos 3 shows en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Oye, y para que esté el público pendiente de tus presentaciones, de tus videos, de tu música, ¿dónde te podemos buscar? En Aviónica Música, estamos en Facebook y en Instagram también. Okay. Nos pueden entrar, yo estoy siempre ahí hablando, de hecho estamos ahorita en Facebook Live y pues muchísimas gracias. Ahí está, el aplauso para Aviónica que estuvo con nosotros esta mañana aquí en tus ciudades. Adelante, compañeros. Gracias. Vénganse para acá, muy bien.